es el mismo diablo quien empieza a tentar a Jesús. Después de haber orado, ayunado, hablando tanto con su Padre Dios, también nuestro Padre hoy, en ese entonces, al final del 40 días y 40 noches, Jesús sintió hambre. Y se le acerca al tentador. Se le acerca al tentador porque conoce el plan de Dios. El diablo conoce el plan de Dios y quiere destruir el plan de Dios. Y él conoce que Jesucristo vino a cumplir esa misión y lo quiso desviar del camino de la salvación, del camino de la cruz. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, en la primera tentación, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pues tienes hambre, ¿y qué comerás aquí? No comerás tierra, polvo, como la serpiente en el Génesis. Entonces lo tienta y Jesús también le dice, respondiéndole lo que dice la Escritura, la Sagrada Escritura. Porque Jesús, siendo maestro de la ley judía, conoce perfectamente la Sagrada Escritura. Y le dice, el hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No nos olvidemos, hermanos y hermanas, que de la boca de Dios allá, también en el monte Sinaí, salió los 10 mandamientos. Le ha dicho a su profeta querido, amigo, amado por él, Moisés, que escriba esos 10 mandamientos para su pueblo. El pueblo fue desobediente. El pueblo no quiso entender el mensaje y empezaron a adorar ídolos. Y digamos, Dios que se enojó y vino tantas cosas horribles sobre el pueblo de Dios. Porque Dios siempre quiere castigar a sus hijos. Nosotros como papá también queremos ordenar nuestra casa y poner las cosas como se debe, y muchas veces tenemos que reprender a nuestros hijos porque si está haciendo algo que no está bien, no podemos hacer la vista gorda, no podemos callarnos y dejar de reprenderlo o castigarlo muchas veces. O si no, volverá a cometer, y hoy en día así caen los jóvenes y hoy en día cometen esas atrocidades, y hoy son grandes drogadictos, grandes perdidos en este espacio de la tierra. Y a Jesús no le acontece esto, pues él conoce bien lo que tenía que contestarle. Entonces, enseguida el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, dice la palabra. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues Dios enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. Satanás también conoce que la Escritura dice tal cual cosa para los hijos de Dios. Y nosotros muchas veces no conocemos la Escritura y caemos en el error, caemos en esta tentación y pecamos. Pues aquí también de esta palabra ya llegará el tiempo, pero un poquito de un recuento podríamos decir que caeremos en el grave pecado de la concupiscencia. Y a Jesús lo tentó el diablo por el lado de la carne, por el lado del hambre. No nos olvidemos que la carne también tiene apetitos sexuales. Y los apetitos sexuales que Dios solamente complace en el sagrado orden del matrimonio. Solamente en el sacramento del matrimonio el apetito sexual del hombre puede ser saciado en el cónyuge, no fuera del matrimonio. Y ahí está uno de los graves pecados de la concupiscencia, cuando uno cae en ese error es tentado en la carne, es tentado en la lujuria, es tentado en la pasión desenfrenada, como pasó también en Sodoma y Gomorra. Y cae el hombre y cae en el abismo, en el precipicio, pues se distancia de Dios, porque Dios no puede tener afinidad, intimidad con el pecador. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ese hombre es contaminado porque está faltando a la ley de los mandamientos. Y al pecar por un solo mandamiento se hace también pecador de los otros 9. Es decir, que cuando nosotros amamos a Dios, como Jesús ya dijo, aquellos que me aman obedecerán mis palabras, cumplirán mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a morar en él. Entonces Dios no puede vivir en el pecador, no puede convivir con el hombre pecador. Es tentado Jesús por el lado, digamos, del orgullo, de la soberbia, y lo rechaza de plano a Satanás. Jesús le explica, le dice, la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros
tentamos a Dios. Si tú me das esto, Señor, yo haré lo otro. Si tú me regalas un auto, una casa, una novia, una esposa nueva, yo también me comportaré bien. No podemos nosotros comprarle al Señor con caramelitos. Él es el Dios eterno. Él es eterno en su fidelidad, en su amor. Dios no se puede decir en sus promesas. Pero nosotros fácilmente caemos en estas clases de tentaciones y la carne es tentada de manera, digamos, inexplicable, como San Pablo dice, la carne es débil, el espíritu está presto, y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dios sabe y conoce nuestras debilidades. Y Jesús también es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús es humano, fue hijo de María, y la carne, la sangre, todo le dio María. Y era igualito a nosotros. Entonces, en esta primera parte, no nos olvidemos que Jesús también es tentado en el lado humano. Y después el diablo lo lleva y le dice, te daré todo esto, mostrándole las ciudades del mundo. Si te arrodillas, te postras delante de mí y me adoras. Y Jesús le responde con la escritura. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo. Bien, a ver, una más. Eso, bien. Ese va 1, toma 5. En los talleres de Mixer Creativa, tus proyectos audiovisuales están en buenas manos. Una presentación audiovisual, ese documental que marque la diferencia. Diseños, impresiones, grabaciones, fotografía. No dudes en comunicarte a mixercreativa@gmail.com y llevamos adelante ese proyecto comunicacional. Mixer Creativa, pasión por las comunicaciones. Transmitamos valores y virtudes a las nuevas generaciones. Así construiremos juntos un mundo mejor. Somos Mixer Radio para todo el mundo. Las voces de la radio se preparan para ofrecerte lo mejor. Las voces de la radio quieren seguir acompañándote. Te invitamos a escuchar la radio en directo todos los días desde las 20 horas. Lunes, Mixer Deportiva. Martes, Expresión Latina. Miércoles, Conexión 20. Jueves, Desde la Barca. Viernes, Música de vinilo. Sábados, Tangazos. www.spreaker.com/user/mixer-radio. Mixer Radio Paraguay vuelve con todos sus programas desde el 15 de febrero para ser tu compañía en conexión. Esto sigue siendo Desde la Barca.
dice la letra de esa canción, el Espíritu de Dios está en este lugar. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio, dice el Señor. Estamos con ustedes, hermanos. Estamos aquí con el profesor Rolando. Y es tan interesante esta tentación que el diablo dejó escrito también aquí en la persona de Jesús. Él siendo hombre, siendo Dios también, y nosotros siendo más que hijos de Dios, somos humanos débiles. ¿Cuántas veces, profesor, somos tentados desde el matrimonio? Yo creo que la tentación es casi... Quisiera decirle a la gente que la tentación es parte de la vida prácticamente. Como la enfermedad y la muerte es parte de la vida, profesor. La tentación es parte de la vida. Exactamente, lo que te decía. Yo creo que la tentación forma parte de nuestro día a día y es, casi te diría que diaria, la lucha, el estar tentado no solamente en lo carnal, sino espiritualmente también, ¿verdad? Estar tentado en buscar más comodidad a costillas de otros, ¿verdad? La tentación en nuestros lugares de trabajo, la tentación en la iglesia misma, ¿por qué no, verdad? Yo creo que el ejemplo de Jesús en este inicio de Cuaresma habla justamente de ese objetivo que tiene este tiempo de reflexión, el poder hacer frente y teniendo como modelo a Jesús, hacer frente a esas tentaciones y ser capaces de decir no, ser capaces de dar la espalda a situaciones y momentos en que nos vemos tentados. Por sobre todas las cosas, recordá un poquito cuando dijiste en la misma iglesia, en el clero, ¿verdad? Nuestra iglesia católica universal, digamos, el Papa de México dio una sorpresa ya otra vez en la reflexión con los obispos, más de 200 obispos reunidos ahí, y el Papa sale diciéndole a ellos palabras que ellos ni se imaginaron escuchar alguna vez. El mundo se quedó callado, sorprendido por las palabras del Papa, porque el Papa le dijo a ellos que dejen de usar grandes anillos y crucifijos de oro, sean no príncipes, sino testigos de Dios. Porque también les dijo que dejen de solapar o de encubrir a sacerdotes pedófilos. Y denuncien y sean sencillos y vivan con humildad a ejemplo de Cristo. Mirá que estos obispos se miraban todos entre sí, grandes cardenales. Y palabras muy pesadas que para mí irreproducible porque no tengo aquí el texto, pero te digo que fue muy pesado. Y eso le valió el mote de el Papa rebelde. Sí. Y realmente eso es lo que hace falta que nos pongamos de pie, hace falta cristianos que hablen, que griten la verdad, que griten la justicia, ¿verdad? No cristianos de estar callados. Pero en estos últimos tiempos, profesor, nuestros grandes vicarios de Cristo, como el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, representando a Cristo en toda su faceta de vida espiritual, humildad, sencillez, santidad. Este Papa, con la voz y la autoridad del propio Jesucristo, cuando Jesús le decía a los fariseos, a los maestros de la ley, grandes cosas, verdades que a ellos no les gustaban. Hoy el Papa Francisco está imitando y reflejando a este Jesucristo que el mundo quiere que se conozca y se conduzca en la santa voluntad de Dios. Es allí donde nosotros muchas veces caemos, porque somos tentados también de la carne, somos tentados en la mente, en el uso de la razón, la inteligencia, así como Jesús también fue tentado por el lado del orgullo, del poder, de la idolatría, en el cual muchos caemos, hemos caído y muchos caerán, ¿verdad? Y sin embargo lo que deberíamos hacer es imitar esa vida de Jesús y llevar siempre en adelante su palabra presente en nuestra mente, en el corazón. Cuando en los primeros tiempos Dios mismo mandó dar los mandamientos, le dijo a su gente que se ataran en la frente, que
pusieran por las puertas